saludar a nuestro primer invitado. Le voy a preguntar cuál es la idea de la independencia que tiene Javier Iván Arenas. Ayer se cumplieron 200 años de la batalla de Ayacucho. Javier Iván, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola Fabricio, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Sí, en efecto se han cumplido 200 años de la batalla de Ayacucho. Yo creo que la historia peruana tiene que ser revisitada. Hay dos... Primero hay una especie de cofradía entre la intelectualidad de la historia peruana que no intenta revisitar. Hay un solo relato hegemónico. ¿Cuál es ese relato hegemónico? Que fuimos una colonia, cuando no fuimos una colonia expresamente así. Es decir, el Perú nunca fue una colonia en el sentido ni legal ni en el sentido práctico. El Perú fue básicamente lo que fue un dominio de la monarquía hispánica. Es más, no se hacía llamar España, sino la monarquía hispánica o la monarquía católica. Fuimos una provincia más como cualquiera de esas, a tal punto que en 1802 en la Constitución de Cádiz lo que dice en el segundo artículo es que España es básicamente la reunión de los españoles de ambos hemisferios, ¿no? Es decir, consideraban a los españoles aquí, a los criollos aquí, consideraban como parte de la corona española, como súbdito de España, ¿no? Nunca hemos sido una colonia. Colonia es la palabra que empieza básicamente a usarse a partir de 1830-35 con los imperios anglosajones, básicamente con Holanda, el imperio holandés, el imperio belga en el Congo y el imperio inglés, básicamente, ¿no? Que tenían básicamente un modelo de relaciones con sus colonias que era un modelo de factorías, ¿no? Un modelo donde sembraban grandes cañas, por ejemplo, en Haití. Los franceses lo que hicieron fue convertir a Haití en toda una especie de desván de azúcar, y a partir de ahí hacían una política de factorías. La monarquía hispánica tuvo una monarquía distinta. Esa es una visión absolutamente, no es mía la visión, hay dos tipos de imperio: un imperio generador y un imperio depredador. El imperio generador en este caso sería la monarquía hispánica, que generó instituciones similares a la que hizo Roma cuando también tenía esta vida de imperio, ¿no? Te voy a preguntar en un rato tu opinión sobre esto que va a pasar en el Tribunal Constitucional respecto de lo que podría ser un fallo histórico, Javier Iván, sobre el acuerdo o pacto de colaboración. Pacto, claro. No sé si fue un pacto o un acuerdo, en fin, vamos a hablar del tema ahorita. Pero, a ver, a raíz de los 200 años que se han conmemorado ayer en Ayacucho, Dina no estuvo Wilfredo Escorima, es todo lo que hemos visto. Ese día se cerró un capítulo de nuestra historia e inició uno que no sé si es mejor de los 300 años de virreinato. O sea, haciendo las sumas y las restas, agua ha corrido en estos 200 años y no puedo decir que el país que hoy tenemos, más allá de la tecnología y de los avances científicos, etcétera, termina siendo mejor del que había antes. No es mejor que eso, porque en términos sociales, en términos económicos, el virreinato era otra cosa. Además de eso, el Perú y México rivalizaban en cuál era de los países el centro de de América. El Perú tenía, acuérdate tú, creo que tenía 125, 126 o 128, si no me equivoco, títulos nobiliarios frente a los 52 o 56 de México. El Perú, Humboldt había dicho cuando viajó acá, también eso, que el Perú y México rivalizaban en cuanto al desarrollo económico. Se vivía mejor muchas veces en Nueva España, que es México, que en la propia España. En fin, los indígenas o los indios, a ver, ellos tuvieron una especie de lo que se llama el país, un país el país, los criollos, y el país, el reino de Indias, ¿no? El reino de Indias en el sentido de que, pero básicamente era para defender sus fueros. No perdieron sus prerrogativas. No, nunca. Es que lo que pasa es que se nos ha vendido mal la idea de que cuando llegaron los españoles, los incas desaparecieron. Nunca, jamás. Eso no pasó así. No, al contrario. Lo que pasa es que mira, ese es un tema también legal, o sea, porque los que vinieron básicamente los conquistadores, eran conquistadores que habían venido de las guerras en Nápoles y las guerras de reconquista contra el invasor musulmán. Entonces había venido mucha gente y cuando llegaron básicamente a esta parte, no entendieron en qué situación estaban los indígenas. Cuando se dice, por ejemplo, que hubo una discusión si los indígenas tenían alma o no, esa discusión, pero no fue una discusión racista ni para menospreciar, no, o sea, fue una discusión teológica y legal, en el sentido de que, oye, ¿cuál es el derecho que nos asiste a nosotros para conquistar estas tierras?
estos indígenas tienen alma, y si tienen alma son hijos de Dios, y por lo tanto, como son hijos de Dios, son dueños del territorio, y por lo tanto debemos reconocerlos, darle su estatus legal y reconocerlos como parte de súbditos. Es lo mismo que pasó acá. Acá tenían que venir acá y tenían que legitimarse, y para eso reconocieron a los incas como reyes y soberanos. Es por eso que el rey, hasta ahora, uno de los títulos del rey de España es rey del Perú también, porque reconocieron a los indígenas y a sus fueros, a sus instituciones, la reconocieron y fueron parte, la mita y todo esto fue parte dentro de las instituciones, lo que se llama el derecho indiano. Entonces aquí la gente no ha llegado a entender que el derecho indiano, el único imperio que se tomó 2 a 3 años para discutir si era moralmente y legalmente ético la conquista en sus territorios fue España. Y acuérdate tú que hay una conferencia donde estuvo Sepúlveda por un lado, Santo Tomás de Aquino, no me acuerdo, Santo Tomás, Aquino no es el otro, Bartolomé de las Casas, perdón, estuvo por un lado, y hubo una pelea, una discusión, no solamente una discusión religiosa, sino religiosa legal, a ver, para reconocer si en efecto el rey tenía legalmente derechos a poder conquistar los territorios que estaba conquistando. Entonces se dieron, eso se llama, no me acuerdo cómo, 2 o 3 años, una conferencia, unas largas discusiones para ver si era legítimo o no la permanencia del rey en esta parte del mundo. Es ¿no? interesantísimo lo que estás diciendo, porque nuestros amigos en Ayacucho que nos están escuchando, en Cusco, en Huancayo, en Puno, pueden decir, oye, ¿qué están hablando de estos limeñitos? Si acá siempre nos trataron mal, siempre los indios o los indígenas o los nativos o la gente de acá siempre estuvieron relegados. No fue así. Esto comienza en buena parte. Bueno, siempre hubo un margen de diferencias, ¿verdad? Pero tan crudo y se agravó justamente a raíz de la independencia. Sí, claro. Todos estos títulos nobiliarios que mantenían las familias, de abolengo, inca, por decirlo de alguna manera, que estaban ahí, fueron retirados prácticamente a partir de la independencia porque la concepción cambia. Claro, cambia la concepción porque acuérdate tú que las revoluciones, digamos, de independencia, entre comillas, primero, acá la historiografía entiende que esa era una guerra de liberación, ¿no? Y esas no eran una guerra de liberación al estilo Cuba del 59, ¿no? No eran unas guerras de liberaciones, eran básicamente unas peleas entre españoles. Cambio de mano. Exactamente, ¿no? Acuérdate que 12 años antes, en 1810, 11, 12, acuérdate que el virrey Abascal, desde el Perú, había salido en diferentes campañas a pacificar toda América, toda esa parte del continente. Pero el tema era que, acuérdate tú que estas revoluciones eran revoluciones liberales, entonces las revoluciones liberales necesitaban ciudadanos. Bolívar escribe una carta en la que dice: nosotros hemos creado repúblicas del aire, porque las repúblicas necesitan ciudadanos. Esa es la concepción liberal de la república, necesita ciudadanos. Entonces, ¿cómo le van a dar ciudadano si no tenía tierras? Entonces, Bolívar hace una constitución en 1824 donde el Inca pasa de ser, el indígena pasa a ser de súbdito ciudadano, y el ciudadano evidentemente tenía que tener unos derechos y obligaciones, pero además tenía que tener unas prerrogativas como por ejemplo el derecho a la propiedad. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando le dan derecho a la propiedad a los indígenas no sabían qué hacer con la propiedad. Viene la mar, también da otra ley parecida, y lo que hacen los grandes terratenientes es les compran los terrenos y hacen que los incas se vayan, o los indígenas, perdón, se vayan a 3.500 metros sobre el nivel del mar. Entonces, lo que te quiero decir es que el modelo de la independencia era un modelo republicano liberal que no engarzaba necesariamente con las instituciones que se habían instalado en 300 años, que eran básicamente unas instituciones de virreinales, monárquicas. Permíteme hacerte, ¿no?, la pregunta de esa manera. Esta revolución liberal de la que hablas, ¿no?, esta hecatombe liberal que hubo en el país, no respondía necesariamente a bases, no sé si cristianas, pero por lo menos una cosmovisión judío-cristiana, como quizás sí se respondía antes. No, yo creo que las instituciones eran más humanistas, en 300, más seculares. Sí, claro, o sea, yo creo que acuérdate que muchos de ellos, mira, por ejemplo, el caso de los llamados secuestros, ¿no?, de San Martín. San Martín hacía secuestros, es decir, un secuestro es la toma de una hacienda, ¿no? ¿Qué es lo que hacía, por ejemplo, cuando llegó al valle de Huaura, Huacho Sayán, ¿no?, que el lugar no me lo conozco? Además he conversado con varios historiadores sobre esto. ¿Qué es lo que hacía? Tocaba, ¿no?, al propietario, y al frente estaba con su milicia, ¿no? Entonces
te decía, ¿puedo pasar? Evidentemente que le va a dejar pasar, y evidentemente que yo frente a ese ejército me voy a convertir en un declarado, me voy a cambiar, sí. ¿No? Ese es como, por ejemplo, hay un escritor que escribió un libro muy bonito que se llama Infieles al Rey, que se trata de un indígena que tenía grandes parcelas en la zona de Huaurahuacho, y que él cambia de bando no porque no creía en Fernando, él además andaba con su escudito de Fernando, ¿no? Borbón, pero no es porque no creía en Fernando, sino porque quiso ser autoridad, y los que le daban posición de autoridad eran en ese tiempo O'Higgins con San Martín. Entonces básicamente un tema de poder, no era un tema, no lo veían así, no era un tema de cambio de mando en el sentido de que yo voy a dejar de ser parte de la corona española, no era así, o sea, no era una visión, hay visiones sesgadas. Entonces lo que había en el Perú, lo que se llama el Perú en ese momento, que era el Virreinato del Perú, era una especie de guerra entre dos bandos, donde un bando era un bando, digamos, no era liberador, no era una guerra de liberación, no éramos esclavos tampoco, pero había un bando más conservador. Sí, o sea, el Perú era un país conservador porque era un país monárquico. No, conservador en el sentido de conservar aquella forma de gobierno o aquella... En el Perú sí, había, claro, había la República de Quichas, acuérdate tú, entonces cuando ellos se rebelan, sí, claro. Y quichanos, entonces, y así hubo innumerables rebeliones porque aceptaban la autoridad del rey porque era un rey legítimo frente a las instituciones que había, ¿no? Entonces, se está contando una historia que es una historia parcial, y se está viendo aquí como eso si fuese una guerra de liberación donde ya existía el Perú. El Perú no existe ni siquiera después de 28 de julio, ni siquiera después de la batalla de Ayacucho. Acuérdate tú que José Ramón Rodil se encierra en el Real Felipe. El Real Felipe, y creo que hasta el 26 o el 28, creo que es ese, ¿no? Y una matanza y mucha gente muere de hambre, ¿no? Entonces no hubo acá una guerra de liberación, lo que hubo básicamente es una guerra de secesión, eso es lo que yo entiendo, ¿no? Una guerra de secesión donde algunos... masones evidentemente también, hay que entender eso también, y liberales y republicanos, vinieron acá por así decirlo, con ejércitos, entre comillas, de liberación, para tratar de liberar a gente que ni siquiera era esclava, ¿no? En el Perú nunca se aceptó eso. Se tuvieron que quería liberar. No es que no quería liberarse, porque el Perú nunca era esclavo. O sea, el Perú no era esclavo. ¿Para qué va a querer liberarse? El Perú no tenía ese estatus de esclavitud. El Perú era uno de los países... A ver, en el Perú ya se había hecho la quinina. En el Perú ya en fin, tenía universidades, cuando se funda San Marcos, Harvard ni siquiera se había fundado, ya se veía el descubrimiento de quinina, tenía ese Real Convitorio de San Carlos. El Perú, el virreinato era una cosa pero extraordinaria, o sea, ¿no? Ya había venido el Balmis, la expedición Balmis, que digamos, es una expedición que contra la viruela, ¿no? Entonces, ya había ese tipo de cosas científicas, ¿no? Ya había venido Humboldt por acá, ya había... Entonces, lo que aquí se cree es que hemos estado esclavos, lo que aquí se cree es que hemos estado, no ha sido así la situación, no ha sido así, o sea, no hemos sido ni esclavos, ni estamos para liberarnos, ni el himno nacional no dice lo que dice, ni San Martín soñó con las aves, con estas parihuanas, eso es falso, todo eso es falso, eso viene de Valdelomar, eso es absolutamente falso, ¿no? En realidad la bandera nuestra es tributaria de la bandera de la Cruz. La Cruz Borgoña, ¿no? Básicamente, pero las banderas básicamente eran de los colores, básicamente eran de los tercios españoles. Los tercios que además Pizarro había sido un tercio español, era como la infantería de marina de aquel momento, ¿no? Pasando al tema actual. Usemos este eslabón. Sin embargo, el otro día me lo dijo Vitocho acá, que estuvo sentado donde tú estás, Víctor Andrés García Belaunde. Casi todos los virreyes que estuvieron en Perú, muchos, no sé si casi todos, terminaron en prisión por corruptos. Sí. Sí. Lo cual, si lo traemos ahora al presente, es casi como una horrorosa tradición, pues, ¿no? De meter en cana a nuestras autoridades. Sí, probablemente había el llamado juicio de residencia, ¿no? Sí. Que era una institución para, evidentemente, es como sabían que podía ser, algunos, ¿no? Claro, juicio de Hacienda, juicio de residencia, en la que le daban, pues, un periodo para que diga si realmente hizo las cosas bien, ¿no? O sea, tú entraste con tanto dinero, saliste con tanto. ¿Cómo así? Claro, juicio, ¿no?
La historia de Amat, Virrey Amat y Uniete, que estuvo con la Perricholi, fue una cosa escandalosa, ¿no? Pero, en fin, sí, eso siempre pasa, ¿no? Eso siempre ha pasado. Además, teníamos una burocracia muy, pero muy, digamos, acostumbrada a la tramitología, ¿no? Con muchas instituciones, muchas veces la propia Sevilla, ¿no? La Casa de Sevilla. Entonces, en fin, ¿no? El virreinato era una serie de... Pero además de eso, el virreinato era una serie donde el virrey tampoco pesaba tanto. Lo que pesaba más básicamente eran los agentes municipales, ¿no? Javier Iván Arenas está con nosotros, él es analista político. Hemos estado hablando un poco sobre la conmemoración de los 200 años de la batalla de Ayacucho y todo lo que terminó pasando. Yo también coincido bastante contigo, Javier Iván. Creo que no solamente no es que no había de qué liberarnos, sino es que lo que ocurrió después, el Perú en el que se terminó convirtiendo 200 años después, no sé si así. Pero ahí nomás, a los 30, 40 años, ¿no? Un baño de sangre. Un baño de sangre con Agustín Gamarra, acuérdate tú todo lo que sabía hizo, quién era ¿no? el que mandaba en el Perú, entraba lo tuvieron uno, que matar en Ingavi, entonces lo que vino fue peor, ¿no? Sí, entonces, sí. No, fue completamente peor. Imagínate, el primer gobierno civilista, ese gobierno de Pardo, pero después de ¿cuántos años? 40, 50 años donde... No nos hemos terminado de acomodar. Y no nos hemos terminado de acomodar, claro, ¿no? O sea, los malos resultados, las consecuencias negativas de ese alumbramiento, pues no sé si contra natura, pero yo creo que contra natura, ¿no? Porque fue una guerra de secesión. O sea, sigue afectando. Vinieron acá, entre comillas, a liberarnos, pero nadie nos liberó, no éramos esclavos. O sea, la gente tiene que entender que no éramos un país de esclavos, ni teníamos amos. Éramos un país de súbditos, éramos un país que tenía, entre comillas, una ciudadanía en la república, desde el punto de vista escolástica, pero éramos súbditos, al igual con los mismos derechos y los mismos deberes que un súbdito de Sevilla, un súbdito de Cádiz. Algo. ¿No? Permíteme usar las palabras de mi Señor Jesús. Cuando vino uno a preguntarle ciertas cosas y él se dio cuenta de algo y le dijo, no estás lejos, estás cerca. Pero, Javier, en algunos días debemos ser testigos de lo que podría ser un fallo histórico. Sí. El TC ya ha tomado decisiones, ya lo acaba de decir Ochoa Cárdenas, uno de los magistrados, hace algunos días. Ya los votos están de los 3 magistrados que deberían decidir sobre si hacer público o no el acuerdo de colaboración eficaz entre Fiscalía, básicamente entre Bela Barba y José Domingo Pérez, versus todos los que queremos que esto sea público. Tenemos un BTR pequeñito de Ochoa Cárdenas diciéndolo y luego lo comentamos. Hay otros temas que han adquirido relevancia pública. Uno de ellos es la solicitud planteada para que un acuerdo firmado por la empresa brasileña de construcción corrupta, reconocidamente por ellos, Odebrecht, firmó con el Ministerio Público, que se ha mantenido bajo reserva. Explíquenos en qué fase se halla en el procedimiento de debate y en qué marco normativo van a decidir ustedes, si no lo han hecho ya. Este caso lo está conociendo la Sala 2 del Tribunal Constitucional, no el Pleno. Es un tema de sala que preside Gustavo Gutiérrez Tixe y integra el magistrado Helder Domínguez Aro y yo. Ya ha sido votada. ¿Por la sala, por los 3? Por la sala, por los 3. En los próximos días se hará pública la sentencia con la firma de los magistrados. No quiero anticipar más, por respeto a los magistrados, además están en el exterior. Lo que puedo decirle es que ha sido votada por la sala que integramos los 3 magistrados y es una sentencia que va a ser emblemática en relación al derecho de acceso a la información pública. Javier Iván, a ver, ¿cuál es tu opinión? ¿Crees que parece que sí, ¿no? Todo indica que sí, ¿no? Y además debería ser así, pues, evidentemente porque la razón legal además la asiste, en este caso a Philip Butter, ¿no? Quien ha recurrido a la sala. Ahora, yo sí creo que a partir de eso es un fallo histórico en el sentido de que empieza un nuevo capítulo para el país, porque lo que se denomina la República Caviar, que era una especie de República del Aire también, en el sentido de que solamente tenían algunos medios, algunos políticos, y a partir de allí desarrollaron una guerra fratricida, una guerra que terminó con un expresidente a suicidio, con una candidata como la señora Keiko Fujimori llevada a la cárcel 2 veces. Entonces, a partir de esto, creo que yo empieza a desmoronarse ya de una vez
todo este contubernio, todo este tinglado de intereses que era lo que se llamaba la República Caviar, donde tenía no solamente, como te digo, a medios, algunos prensas, sino además tenía aparatos en el Poder Judicial, aparatos en la Fiscalía, con el caso de estos dos señores, ¿no? Entonces, a partir de creo que ya se empieza a desmontar de manera legal toda esta especie de contubernio que habían construido en los últimos 30 años. Un relato, una narrativa muy fuerte, donde algunos solamente eran los héroes, otros eran los villanos, había un sentido de eliminar al otro, a la otredad, había un sentido además de eso, de hacer una guerra de religiones contra el otro. Entonces yo creo que a partir de ahora, con este resultado, donde vamos a conocer y vamos a ser partícipes todos de quienes realmente fueron parte de esta gran organización criminal, entonces a partir de ahora se desmonta lo que se llama la República Caviar, ¿no? Porque créeme que cuando ese papel llegue a las manos de los periodistas que queremos realmente hacer periodismo, le vamos a sacar pero el jugo a ese documento. Claro que sí. Lo vamos a contar por fascículos, ¿no? Imagínate. Yo voy a hacer claro. mi saga así, voy a hacer acá y en combates o en donde esté, voy a hacerlo así. Y yo creo que si tendría que escribirse un libro de segundo capítulo de la historia de la corrupción, de este famoso libro, de este historiador que desafortunadamente nos dejó muy joven, yo creo que esta parte, es decir, todo el tinglado Odebrecht, yo creo que debería ser una parte sustancial de un segundo tomo, ¿no? Porque conoceríamos no solamente el nivel de corrupción de las autoridades políticas, sino de toda la clase política y dirigencial en el Perú, donde están empresarios, donde están medios, donde están periodistas, donde están gente que de una u otra manera los aupaba. Entonces, todo este tinglado vamos a empezar a conocerlo, y no solamente por capítulos, sino vamos a entender que hubo una forma de hacer república en los últimos 30 años, que fue básicamente una república de la corrupción, que empezó en el 2006 con el señor Toledo, acuérdate tú. El señor Toledo gana con una narrativa donde él era, de alguna otra manera, el puro frente al fujimorismo, que eran los impuros. Entonces desarrolló un gobierno así, desarrolló un relato así. El señor García no lo pudo vencer porque fue más que eso, es decir, el relato era tan intenso. El señor Humala lo siguió fortaleciendo más, y con el señor Vizcarra hemos llegado al nivel en el que estamos, ¿no? A ver, discúlpame lo iletrada de la pregunta que te voy a hacer, no se me viene a la mente otra, pero esa república de la que estás hablando en esos últimos 30 años, esta manera de hacer país que han así hecho es, así es, una manera de hacer país. ¿Cómo lo van a ver en 50, en 100 años? Por eso te digo, ¿Cómo nos van a ver? A ver, no sé si es muy tonta la pregunta, pero no. Me gustaría que tratemos incluso de adelantarnos un poco. ¿Cómo nos van a ver en Porque el futuro? el problema no está ya en que, digamos, somos una república, o ha sido una república de los últimos 30 años, la república de gran relato caviar, que ha fracasado, sino además quién va a interpretar eso. Porque si este periodo en la historia se la dejamos para que interpreten, con las disculpas del caso, a los señores como el historiador Nelson Manrique, que es un historiador ideológico, por ejemplo, No puede. van a evidentemente a contarte la historia, no te van a pasar el fenómeno de Susana Villarán en una hoja y en media hoja, ¿me entiendes? Aquí hay que saber Haciéndote la quedar bien al final, obviamente. Exactamente quién va a escribir el capítulo de la historia en el Perú de estos próximos 30 años, porque el que lea, los jóvenes que lean en los de acá 50 años, nuestros hijos o nuestros nietos, van a leer o van a tener una lectura de estos historiadores. Ahora la pelea está por el relato y la narrativa de esta república caviar. Yo tengo un ápice de confianza en algo que no había antes. Ahora ellos, supuestamente, ¿no?, van a tener acceso a una cantidad de documentos, de archivos, de material que no teníamos en la época de cuando nació la República, o en la guerra con Chile, o en el escándalo del contrato de Dreyfus y qué sé yo. Hoy en día sí hay gente que va a dejar en el YouTube, que vamos a dejar en los medios, claro, etcétera, una serie de perspectivas. Así lo entendimos quienes estamos viviendo hoy el asunto. Eso podría cambiar también la idea para futuro, ¿no? Sí, creo que sí, porque como te digo, ahora lo que se va a hacer es, como te digo, mira, ponte en la situación que estábamos discutiendo hace rato, ¿no? O sea, es necesario revisitar la historia de la República, de cómo la iniciación de la República, para entender qué está sucediendo en el Perú. Si nosotros nos creemos que San Martín tuvo un sueño y ese sueño fue la parihuana y a partir de ahí viene de la bandera, sin entender que antes hubieron 3 siglos de virreinato y que la bandera no es por fruto de una parihuana, sino básicamente una herencia cultural, mañana más tarde también se va a discutir casi lo mismo. Entonces la idea es dejar constancia para que el relato no sea hegemónico y no diga que solamente hubieron empresarios de alguna tendencia que estaban dentro de esta corruptela y este tinglado de Odebrecht, ¿no? Sino hubieron también del otro sector y fue grande. Porque yo lo que creo es que esta república, o sea,
No puedes entender el tinglado Odebrecht sin esta República Caviar. No la puedes entender, es difícil. No puedes entender sin el señor Toledo, sin la sumisión de la prensa. ¿Sin Gorriti? Exactamente lo que te iba a decir. Un señor Gorriti que supuestamente entrenado, digamos, en las artes periodísticas, un tipo con experiencia, además. No puedes entender cómo se le pasó en 5 años lo que estaba ocurriendo con el señor. Lo tenía al lado, ¿entiendes? Y los estaban corrompiendo. A mí, o sea, lo que me hasta cierto punto me enerva y me sorprende es cómo alguien de la inteligencia del señor Gorriti no pudo siquiera suponer que tenía al lado al señor Alejandro Toledo que lo estaban corrompiendo con más de 20 millones de dólares o soles, ¿no? Entonces, aquí, dólares. Aquí lo que se va a ocurrir es quién realmente construye el relato hegemónico en los próximos 30 años, ¿no? Y hay que dejar constancia de que evidentemente hubieron tiros y troyanos y que no solamente una parte de la clase política se rompió, sino además hubieron gente como Susana Villarán que dijo, sí, yo acepté los 10 millones de soles para luchar contra una mafia, ¿no? O sea, ¿me entiendes? Hasta cierto punto psiquiátrico lo que dijo la señora, ¿no? A ver, 2 preguntas finales. ¿Valientes o no valientes los del TC, los magistrados? Completamente valientes. Mira, tampoco explica, o sea, ¿por qué te digo que se desmonta la República Caviar? Porque la República Caviar se empezó a desmontar cuando cambiaron las correlaciones de fuerza dentro del TC, dentro de algunas instituciones. Era importante cambiar al TC para que la correlación de fuerzas ya no sea básicamente hacia un lado y ocultar lo que podía haber, sino hacerlo de manera más independiente. Entonces, un tribunal constitucional que es más independiente, más objetivo, va a permitir que se conozca este fallo histórico. Pero además, como te digo, o sea, la República Caviar yo creo que ya está a un paso de poder desmontarse, porque ya se ha desmontado algunas instituciones donde ellos tenían hegemonía, pero además de eso se empieza a saber este tinglado de Odebrecht. Odebrecht, aunque lo quieran reducir al mínimo, aunque lo quieran reducir a un acuerdo, Odebrecht es probablemente el gran tinglado de toda la izquierda latinoamericana. Acuérdate tú cómo empezó. ¿El caso de corrupción más fuerte de la historia de la República? Pero ¿Podría ser así? Sí, claro, probablemente más incluso que el contrato de Dreyfus. El contrato de Dreyfus es una cosa pequeña, ¿no? Por dimensiones, por historia, por quienes estuvieron implicados. Esto es y por capacidad de cómo ha envilecido a la sociedad, ¿no? 30 años de envilecimiento, pero además de eso, un sometimiento a lo que se llama el subimperialismo brasilero, porque esto básicamente, o sea, tú no puedes entender Odebrecht sin Petrobras, sin la ambición hegemónica de un Brasil que siempre quería ser, de alguna otra manera, exactamente, ¿no? Quería ser una especie de subimperialismo brasileño en Sudamérica. No puedes entender eso, o sea, no puedes entender sin Lula, no puedes entender sin Chávez, no puedes entender sin las complacencias de la izquierda acá en el Perú, no puedes entender sin las complacencias en las regiones, porque ahora se empieza a conocer, por ejemplo, cómo se hicieron los IRSA Sur, cómo se hicieron las grandes carreteras. Entonces, ¿no es gratuito que un personaje de una derecha diferente, no de la derecha tradicional o medio así envilecida también, que es como Philip Butters, ¿no? Una derecha que también probablemente está involucrada en estos temas. Exacto, ¿no? sí. Probablemente con mucha responsabilidad, pero surge un personaje que no es de ningún lado. O sea, surge un personaje que está fuera de este sistema, fuera del sistema de derechas e izquierdas que fueron partícipes de este conglomerado, ese tinglado, ese contubernio de Odebrecht. Surge alguien y evidentemente alguien que no está comprometido ni con tiros y troyanos, ¿no? ¿Y cómo lo ves a Philip Butters entonces? Me parece interesante porque a partir de eso, porque de alguna otra manera Philip Butters ha asumido el rol del común de los peruanos que quería saber qué es lo que sucedía detrás de este pacto o acuerdo, ¿no?, entre Odebrecht y una parte de la justicia peruana. Entonces yo creo que él de alguna otra manera representa a ese peruano que tenemos las ganas de saber qué hubo detrás de todo esto, y qué se está escondiendo, qué no se dijo, qué se dijo, y cuál es la historia grande que vamos a conocer en las próximas semanas, ¿no? Va a ser interesantísimo, ¿eh? Interesantísimo ver ese documento. Yo prometo que lo voy a tratar con pinzas y me lo voy a comer a cucharaditas. Se lo voy a entregar a la gente en Yo quisiera saber los codinomes.
A ver, a mí me gustaría saber qué es lo que se pactó en términos de colaboración de Odebrecht, porque lo que dice Barata es, no han cumplido conmigo, yo tampoco voy a cumplir. ¿Qué cosa es lo que teníamos que cumplir con él? Claro. A ver, ¿cuál fue el trato? A ver, yo te doy tanto para que tú me des esto. Ese tipo de cosas son las que yo quiero saber. Pero yo quiero refrendar una hipótesis. Yo tengo la hipótesis, la aproximación, es de que, por ejemplo, en el caso de la construcción de la carretera Irsa Sur, hubieron varios levantamientos, paros, y por eso Alejandro Toledo firma la construcción de esos islas que finalmente sirven básicamente para el contrabando, para la minería ilegal. Sí. Pero esa fue una forma de hacer, mira. Se levantaba la gente, gobiernos regionales, políticos locales se levantaban en contra de eso para exigir la construcción de esa pista. Entonces, Alejandro, estamos hablando de 2006, 2007, por ahí. Mucho antes. Lo que te quiero decir es que yo lo que creo es que la estrategia fue esto. Odebrecht viene, paga a brokers especialistas en conflictos, hacen conflictos en la zona para exigir tal, les pagan a cada uno de ellos, les sale, mira, hay una demanda ciudadana por este puente, por esta obra, les pagan a ellos, van al gobierno, también les pagan, y legitiman esta construcción, sí, claro, con el supuesto pedido del pueblo. Armada. Completamente. Me parece que esta es una forma de entender la conflictividad. En ese momento es básicamente una arquitectura armada, diseñada por Odebrecht, donde están políticos regionales, operadores locales de la propia izquierda en las propias zonas y finalmente en el Estado, en el caso de Alejandro Toledo, ¿no? Me parece que esa es una forma de entender por qué hubieron tantos... La idea tuya es de una maldad, no tuya, ¿no? O sea, ese esquema que me estás describiendo exactamente, es un esquema. Es maldad. Es una maldad, claro. Usarnos a nosotros, a nuestros compatriotas que tienen pues seguramente reclamos justos o por lo menos aspiraciones muy entendibles, usar eso para luego terminar construyendo un puente con el que yo me voy a hacer millonario. Eso es maligno. Eso sí, me parece que esa ha sido la hipótesis, me parece que esa ha sido la arquitectura, cómo han diseñado ellos este esquema de corrupción. Es decir, entendían que había una demanda, pagaban a los operadores legitimaban esa demanda, la gente evidentemente quería un puente, algunos no querían un puente, sino querían una carretera, y la carretera simplemente la hacían porque de repente valía millones, entonces ni siquiera la utilizaban, con el caso de las islas, por ejemplo, entonces pagaban aquí, legitimaban esta demanda, iban al gobierno, y el gobierno licitaba, evidentemente ya estaban todos pagados, ¿no? El Congreso también, evidentemente, ¿no? Es un esquema absolutamente diabólico, por así, si cabe la palabra en todo el término, porque usaron las legítimas protestas, usaron los legítimos reclamos y demandas y usaron a la ciudadanía para poder enriquecerse, ¿no? Bien, estamos con Javier Iván Arenas, analista político con nosotros, 10:47 de la mañana aquí en Hora Punta, en Betel Radio 100.1 FM. Un saludo para todos aquellos que salieron a marchar el sábado. Estuvo fue muy agradable ver la cantidad de gente que acudió no solamente a la Plaza San Martín, marchando hacia el Congreso por este asunto del proyecto de ley de Alejandro Cabero. Estamos en contra, por supuesto, de la Unión Civil, sino también los que lo hicieron en el interior del país, en donde también hubo mucha gente. Javier Iván, cambiando de tema, la parlamentaria Cheryl Trigoso, señora congresista, que creo que también ha sido o es cantante de cumbia. Sí, cantante. Una señora seguramente que tiene todos los talentos para estar donde está. Sin embargo, contrató como personal de confianza a Carlomagno Pasquel, quien en la década de los 80s, nada más y nada menos fue sentenciado por meterle un atentado a un local de Lapra, y estuvo 2 años preso. Y hoy en día el señor ha sido contratado como asesor de las congresistas de Renovación Popular y gana 17,000 soles. Ya había postulado también por Fuerza Popular a alcalde en una provincia de donde él es. ¿Qué opinión? A ver, ¿cuál es la opinión? Yo no sé si hay responsables acá, si el señor ya cumplió su condena y es perfectamente entendible que quiera rehacer su vida, o aún así, siendo condenado por terrorismo, hay que tener previsiones a la hora de ponerlo en un lugar. Previsiones. Y siendo puntuales en este caso, porque el Congreso, desde la teoría constitucional, es el primer poder del Estado. O sea, básicamente los que están allí representan al primer poder porque es un poder legitimado, porque es un legalmente constituido, todos hemos votado por alguno de esos congresistas. Entonces me parece que en el primer poder del Estado, que haya gente que de alguna otra manera quería igualar la democracia, entre comillas, la democracia burguesa, la democracia liberal, entonces sí es alarmante, sí es peligroso, porque yo
no, a ver, ese señor probablemente ya no sea de Sendero Luminoso o algún punto terrorista, pero sigue siendo un señor de izquierda, ¿no? Sigue teniendo en su proyecto de vida, en su proyecto político, sigue teniendo No creo una que visión de izquierda. ahora respete Nunca a Rothbard cambian, y a evidentemente, von Mises, ¿no? No cambia. No creo, ¿no? Por lo menos, digamos, por lo menos ya, no sé si rechazan, pero por lo menos han dejado la vía armada para la toma del poder. Ahora tienen la vía parlamentaria, ¿no? Utilizan diferentes formas para llegar al poder. Utilizan a la señora Sheryl Trigoso, que no sé si sepa mucho de esos temas ideológicos o no sé en qué parte de la ideología política se ubique, pero me parece sí muy peligroso que gente que puede tomar decisiones alrededor de una congresista que también toma decisiones trascendentales esté trabajando en este primer poder del Estado. No es una cosa baladí, ¿no? ¿Por qué no es recomendable contratar a un ex terruco en la oficina de un congresista? Porque el Congreso, como te digo, no solamente Perdóname, no sé si ex terruco es un término correcto. Sí, probablemente sea terruco, ¿no? Probablemente. Porque el Congreso, como te digo, representa este primer poder del Estado, pero además el Congreso de la República del Perú representa un modelo de república democrática liberal. Uh-huh. Entonces, si tú a este modelo de república democrática liberal, a este modelo, unas instituciones que representan este modelo, le pones una bomba desde dentro, entonces lo que estás haciendo, una bomba ideológica, lo que estás haciendo, no es que una bomba, sino una bomba ideológica, sí, claro. Lo que estás haciendo es tratar de derrumbar este propio, por más que el señor pues gane 17,000 soles y de repente la vida acomodada, la vida de burgués, ya la estés disfrutando y ya probablemente se haya alineado a eso, ¿no? Pero me parece que sí es muy peligroso que en una institución que representa la República Liberal Democrática esté alguien que ha querido justamente derrumbar esta República Liberal Democrática para fundar una República Popular de Nueva Democracia. Porque ahora, eso es lo que decía Sendero, ¿no? Sendero decía frente a la República Liberal Democrática Burguesa, la República, una nueva República Popular de Nueva Democracia. Además, lo decían así, cruzaremos, estamos conscientes de hacerlo y lo haremos. Hemos de cruzar un río de sangre antes de fundar una República Popular de Nueva Democracia. Eso es un discurso de Mao, ¿no? Sí. Una larga marcha. Entonces, yo creo que es, por lo menos decir, peligroso de que gente que estaba relacionado con justamente derrumbar desde adentro esta República Democrática liberal, entonces, en la que dice que estamos, entonces es altamente peligroso que alguien... ¿Tú crees que un ex senderista o un ex emerretista no deja de pensar como ex...? No, nunca, jamás. ¿Tú conversas con ellos? No, porque evidentemente... ¿Qué hay en el mecanismo de un senderista que no deja de ser nunca, mentalmente hablando, ¿no? Porque el marxismo es una religión cívica, ¿no? El marxismo, por así decirlo, alguien que tiene una fe, alguien que tiene una creencia en cierto dogma, en cierta ideología, en este caso una ideología, digamos, dañina y contraproducente, ¿no? El marxismo es absolutamente dañino en el sentido, y además anticientífico, todo eso, ¿no? Pero yo sí creo que es peligroso porque no cambian nunca, porque entienden una fe, tienen una creencia, a pesar de que los años pasen. Y el marxismo es básicamente milenarista y Sendero Luminoso más aún, ¿no? ¿Qué significa milenarista? Que creen pues en los... no importa el tiempo, ¿no? Eso no importa, es atemporal. La revolución puede venir de acá a 30 años. En la trascendencia, digamos, no en el individuo, sino en la idea. Exactamente, es la idea, ¿no? Por algo son evidentemente creyentes, ¿no? En esto. Cuando te digo creyentes es básicamente por la fe que le tienen a esto, ¿no? Bueno, hay alguien que me puede decir, no, él no era eso, no era tan creyente, nunca fue tan radical. A ver, le metió una bomba al local de un partido político contrario y para meterle una bomba a un... Probablemente pueda ser pues, en lo que error dices, de juventud, ¿no? Una cosa así, ¿no? Pero es que meterle una bomba no solamente es meterle una bomba, sino además es... No sé si es una bomba, pero es un atentado. O sea, pero lo que te quiero decir es que en términos simbólicos es como... Si tú le metes una bomba a un lugar, en ese lugar también puedes morir tú, ¿me entiendes? Puede pasar cualquier cosa, puedes matar a una persona como puedes morir tú. Esto me hace pensar mucho a este fanatismo dogmático que tienen un sector del mundo musulmán, ¿no? O sea, para que entiendas el símil, te digo. Entonces, dejar la vida con tal de la idea. Entonces, este señor... Si le mete bomba a un partido político, a una casa o lo que sea, si le mete una bomba, el señor está resuelto a que él puede perder la vida por la idea, por el concepto, por el dogma, o puede matar a alguien justamente por la idea, por el concepto, por el dogma. Renunciar a eso es muy difícil, porque estás renunciando básicamente a una forma de entender tu vida, que es la creencia, ¿no? en una fe. En este caso, la fe marxista, ¿no? ¿Debería salir ese señor del Congreso?
A mí me parece que sí, salvo que haga un acto de contrición, una cosa así, ¿no? Pero yo no sé si el señor ha dejado de ser de izquierda. Yo creo que no, porque como te digo, alguien de Sendero Luminoso ve absolutamente que la revolución tarde o temprano va a llegar, ¿no? Bueno, en contraparte, la congresista se lo preguntaron. Básicamente le hicieron las mismas preguntas que te he hecho yo a ti. Lo que ella responde es que este señor Carlomagno Pasquel, que es así como se llama, dice que hace un buen trabajo, que ella no lo va a juzgar, que todos tienen derecho a la reivindicación y que esperaría obtener información de un poco más en detalle sobre la renuncia. Bueno, veremos a ver qué dice, ¿no? Pero y además eso nos da pie a que conozcamos si hay otras personas también que están involucradas en estos actos, ¿no? Bueno, yo me voy a despedir de ti, Javier Iván, agradeciéndote, y quiero ver, ya fuera de cámaras, ese abrazo fraterno que seguramente va a ocurrir cuando pasemos al siguiente invitado. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Muchas gracias, mi hermano. Muy amable. Vamos a una pequeña pausa. No te pierdas Hora Punta, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Betel Radio 100.1 FM.